El secreto de las mujeres samurái, la Zona Bugeisa que lucharon hasta la muerte. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita, tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. En el vasto y complejo tapiz histórico del Japón feudal, dominado por el código del bucido y la imagen icónica del samurái, existe un capítulo poco conocido y rodeado de misterio, la historia de la Zona Bugeisa. Estas mujeres guerreras, cuyo nombre significa literalmente mujeres guerreras, desafiaron las rígidas estructuras sociales de su época para tomar las armas y defender a sus familias, clanes y tierras con una valentía y destreza que pocas veces se les ha reconocido en los libros de historia. Cuando pensamos en los samuráis, generalmente nos vienen a la mente hombres armados con katanas, vestidos con armaduras pesadas y envueltos en un aura de honor y sacrificio. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja y diversa. Durante siglos, en las sombras del conflicto, la Zona Bugeisa entrenaban arduamente para combatir, no solo como un acto de defensa personal, sino como un deber sagrado hacia su linaje y su gente. Eran mujeres que desafiaban las expectativas sociales que las relegaban a roles domésticos y pasivos. Estas guerreras no eran simples acompañantes de los samuráis varones, sino combatientes formadas en artes marciales tradicionales como el kenjutsu, esgrima con espada, naginata-jutsu, arte de la alabarda, y otras técnicas de combate cuerpo a cuerpo. La naginata, una especie de alabarda larga, fue su arma preferida, ya que les permitía mantener distancia contra enemigos generalmente más fuertes físicamente. A través de un entrenamiento riguroso, adquirieron habilidades que les permitieron luchar con efectividad en batallas que podían decidir el destino de regiones enteras. Pero, ¿qué motivaba a estas mujeres a tomar un camino tan peligroso y poco convencional? En un mundo donde la mujer debía ser sumisa y ocupar un lugar secundario, la Zona Bugeisa asumieron un rol fundamental en tiempos de guerra. Cuando los hombres eran llamados a combatir en el frente, ellas quedaban encargadas de la defensa de los hogares y castillos, protegiendo a sus hijos y esposos de invasiones y ataques. Esta responsabilidad era enorme, pues una derrota podía significar la destrucción total de su clan y la pérdida de su linaje. La historia de la Zona Bugeisa está llena de relatos heroicos y tragedias desgarradoras. Muchas murieron en combate, prefiriendo la muerte honorable a la captura o al deshonor. Una de las figuras más emblemáticas fue Tomo Gozen, una guerrera que, según las crónicas, peleó en batallas clave con una ferocidad que hizo temblar a sus enemigos. Tomoe no solo manejaba la katana con maestría, sino que también destacaba en el arco y en la estrategia militar, demostrando que el liderazgo y la valentía no tienen género. Sin embargo, a pesar de su importancia histórica, la Zona Bugeisa han sido en gran medida olvidadas o invisibilizadas por siglos. La historia oficial y la cultura popular se centraron casi exclusivamente en los hombres samuráis, relegando a estas mujeres a un segundo plano, como si su sacrificio y coraje fueran menos dignos de recuerdo. Esta invisibilización responde en parte a las transformaciones sociales posteriores, donde la mujer japonesa fue cada vez más limitada a roles domésticos y su presencia en el ámbito militar fue borrada de los relatos oficiales. Pero hoy, gracias a estudios históricos, arqueológicos y antropológicos, empezamos a recuperar y honrar la memoria de estas mujeres que rompieron las reglas y se enfrentaron al destino con valentía inquebrantable. La Zona Bugeisa no solo lucharon hasta la muerte, sino que también desafiaron siglos de prejuicios y demostraron que el valor no tiene género. En las próximas partes de esta serie, exploraremos más profundamente sus historias, su entrenamiento, sus batallas y el legado que dejaron para la historia del Japón y para el mundo. Así, desvelaremos el secreto mejor guardado del Japón feudal, que en medio de la guerra, la sangre y el honor, las mujeres también empuñaron la espada, lucharon con coraje y murieron con dignidad. Para comprender la magnitud y el sacrificio de la Zona Bugeisa, debemos adentrarnos en cómo se formaban y vivían estas mujeres que eligieron un camino tan poco convencional en una sociedad tan estricta y jerárquica como la del Japón feudal. Desde su infancia, muchas de estas futuras guerreras eran preparadas para enfrentar la dureza de la vida y la crueldad de la guerra, bajo un régimen de entrenamiento que pocos podrían soportar. La Zona Bugeisa provenían principalmente de familias samuráis, donde el honor y la lealtad al clan eran valores fundamentales inculcados desde temprana edad.
No era raro que niñas desde pequeñas comenzaran a aprender artes marciales, siguiendo un programa de enseñanza similar al de sus hermanos varones, aunque con ciertas adaptaciones. La disciplina era estricta, la educación no solo abarcaba el manejo de armas como la naginata, el arco y la espada corta, sino también técnicas de defensa personal, equitación y estrategias de guerra. El arma emblemática de la zona bujeiza era la naginata, una alabarda con una hoja curva en el extremo que les permitía atacar a distancia y mantener a raya a enemigos que muchas veces eran físicamente más fuertes. Este arma, debido a su tamaño y versatilidad, se adaptaba mejor a la contextura física femenina y se convirtió en un símbolo de su poder y habilidad. Aprender a manejar la naginata requería horas diarias de práctica, fortalecimiento del cuerpo y perfeccionamiento de la técnica, todo ello bajo la supervisión de maestros estrictos que no toleraban la mediocridad. Pero el entrenamiento de estas mujeres iba más allá de la destreza física. La fortaleza mental era igual o más importante. Se les enseñaba a controlar el miedo, a mantener la calma en el caos de la batalla y a desarrollar una disciplina férrea que les permitiera tomar decisiones rápidas y acertadas en momentos de extrema presión. La educación espiritual también tenía un papel fundamental, ya que la filosofía budista y el código del Bushido les ayudaban a aceptar la muerte como parte natural de su deber y a mantener la lealtad absoluta a su familia y a su clan. La vida cotidiana de una onna bujeiza estaba marcada por esta combinación de entrenamiento riguroso y obligaciones domésticas. A menudo debían cuidar del hogar, educar a sus hijos y mantener la moral de la familia, mientras se preparaban para un posible ataque en cualquier momento. En tiempos de paz, su entrenamiento continuaba sin interrupciones, pues sabían que la guerra podía estallar de un día para otro y la preparación era la única garantía de supervivencia. Este doble rol, de guerrera y mujer encargada del hogar, era una carga inmensa que muchas asumían con una mezcla de orgullo y resignación. En un sistema patriarcal que limitaba sus libertades, la zona bujeiza encontraron en la guerra un espacio para demostrar su valor y reclamar un lugar en la historia. Sin embargo, esta lucha no estuvo exenta de sacrificios personales, muchas no pudieron casarse, otras perdieron a sus familias en las batallas, y algunas enfrentaron la incomprensión o el rechazo de sus propios compañeros masculinos. Las crónicas de la época mencionan que estas mujeres no solo entrenaban arduamente, sino que también participaban en ejercicios de simulación de batalla, donde se enfrentaban entre ellas para mejorar sus habilidades y aprender tácticas de defensa. Se les inculcaba la importancia de la lealtad y la valentía hasta el último aliento, y se esperaba que prefirieran morir en combate antes que rendirse o ser capturadas por el enemigo, lo que para ellas significaba una pérdida total de honor. Este entrenamiento y estilo de vida tan exigentes hicieron que la zona bujeiza fueran guerreras excepcionales, capaces de enfrentarse incluso a soldados experimentados y cambiar el curso de las batallas. Su legado no solo reside en su habilidad con las armas, sino en la fuerza interior que les permitió desafiar siglos de normas sociales para luchar con honor y dignidad en un mundo donde su género las condenaba a la sombra. En la próxima parte, profundizaremos en las batallas más emblemáticas donde la zona bujeiza dejaron su marca indeleble, y en los relatos heroicos que han inspirado a generaciones posteriores a romper las cadenas de la tradición y el prejuicio. La zona bujeiza no eran solo figuras simbólicas o anecdóticas en la historia del Japón feudal. Muchas de ellas participaron activamente en combates que cambiaron el curso de conflictos y protegieron la supervivencia de sus clanes en momentos decisivos. Aunque la mayoría de las guerras y enfrentamientos fueron liderados y librados por hombres, estas guerreras asumieron el reto de tomar las armas cuando la situación lo exigía, demostrando que la determinación y la habilidad podían superar cualquier barrera impuesta por el género. Uno de los roles principales de la zona bujeiza era la defensa de sus hogares y castillos cuando los hombres partían hacia el campo de batalla. Esta función no era menor, ya que las incursiones de enemigos o rivales podían atacar en cualquier momento, y la defensa efectiva podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para toda una comunidad. En este contexto, las guerreras se entrenaban para reaccionar con rapidez, usar el terreno a su favor y organizar grupos de defensa con otros miembros del clan. Las batallas en las que participaron fueron, en muchas ocasiones, de una naturaleza desesperada y estratégica.
Las mujeres no solo usaban sus habilidades marciales para repeler ataques, sino que también empleaban tácticas de guerrilla, emboscadas y sabotajes que desorientaban a los enemigos. Su conocimiento del terreno, sumado a su valentía, las convertía en oponentes temibles incluso para ejércitos entrenados. Uno de los ejemplos históricos más destacados fue la defensa del castillo de Kriyama en el siglo XVI, donde un grupo de Onna Bugeisa lideradas por mujeres como Nakano Takeko lucharon hasta la muerte para proteger a su clan durante la guerra civil japonesa conocida como el período Sengoku. Nakano, en particular, se convirtió en leyenda tras su participación en la batalla de Aizu, donde comandó a un grupo de guerreras armadas con naginatas, enfrentándose con valentía al ejército enemigo hasta caer en combate. Su sacrificio se recuerda como un símbolo de honor y coraje femenino. Además de la defensa, algunas Onna Bugeisa participaron en campañas militares más amplias, acompañando a sus esposos o familiares samuráis en el campo de batalla. En estas circunstancias, su presencia no solo servía para protegerse a sí mismas o a sus familias, sino que también contribuían activamente en el combate, la logística y la moral del ejército. Muchas veces, su sola presencia inspiraba a los soldados y demostraba un compromiso absoluto con la causa. El entrenamiento y la disciplina rigurosa permitían que estas guerreras usaran sus armas con eficacia, incluso en situaciones de gran presión. La naginata, con su largo alcance, era una herramienta clave para enfrentar a los soldados de infantería, permitiendo mantener a raya a enemigos con armas más pesadas o más numerosas. Además, muchas Onna Bugeisa eran hábiles en el uso del arco, lo que les daba la capacidad de atacar a distancia con precisión. No obstante, la historia de estas mujeres no solo está marcada por la gloria y la victoria, sino también por la tragedia y el sacrificio. Muchas murieron en batalla, rechazando la rendición y prefiriendo la muerte antes que perder el honor. Este compromiso extremo con el código de Bushido y el deber familiar las convirtió en símbolos de lealtad y valentía inquebrantable, a pesar de vivir en un mundo que no siempre reconoció su valor. Las crónicas y relatos orales que han llegado hasta nuestros días nos muestran a estas guerreras como figuras heroicas que desafiaron el destino y lucharon contra las adversidades con una fuerza admirable. Sus acciones inspiraron a generaciones posteriores y abrieron un espacio para que la historia comenzara a reconocer que el coraje y el honor no son exclusivos de un solo género. En la siguiente parte, exploraremos con más detalle las historias de algunas de las Onna Bugeisa más emblemáticas, sus vidas, hazañas y el legado que dejaron, que aún hoy resuena en la cultura japonesa y en el mundo entero. Dentro del universo de la Onna Bugeisa, dos nombres brillan con especial intensidad: Tomoe Gosen y Nakano Takeko. Estas mujeres no solo encarnaron el espíritu de lucha y honor del Japón feudal, sino que sus historias se han convertido en leyendas que atraviesan siglos, inspirando a generaciones y desafiando la narrativa tradicional que excluía a las mujeres de la historia militar. Tomoe Gosen, activa a finales del siglo XII, es quizás la Onna Bugeisa más conocida y romántica de todas. Se dice que fue una guerrera excepcional, hábil con la katana y el arco, y una líder valiente durante las guerras Genpei, un conflicto que determinó el destino del Japón medieval. Las crónicas describen a Tomoe como una mujer de gran destreza física y estratégica, capaz de enfrentarse en combate singular a samuráis consagrados. Su valentía fue tal que, en varias batallas, lideró cargas decisivas que cambiaron el curso del conflicto a favor de su clan. Sin embargo, la historia de Tomoe está envuelta en leyendas, y no todos los detalles de su vida están claros. Algunas fuentes sugieren que murió en batalla, mientras que otras cuentan que sobrevivió y vivió el resto de su vida en reclusión o dedicándose a la vida espiritual. Lo que permanece indiscutible es que su figura rompió los esquemas de la época y simbolizó la capacidad femenina para el combate y el liderazgo. Siglos después, en el turbulento siglo XIX, Nakano Takeko se convirtió en un símbolo de resistencia durante la Guerra Boshin, un conflicto que marcó la transición del Japón feudal al Japón moderno. Nakano fue una guerrera entrenada en artes marciales tradicionales y lideró un grupo de mujeres conocidas como Shitai, la tropa de mujeres, que lucharon con ferocidad para defender su tierra y sus ideales. Durante la batalla de Aizu en 1868, Nakano y su grupo enfrentaron a las fuerzas imperialistas que buscaban derrocar el shogunato Tokugawa.
Armada con su naginata, Nakano mostró una valentía sin igual, enfrentándose a enemigos numerosos y mejor equipados. Su muerte en combate, y la posterior decisión de sus compañeras de enterrarla para evitar que el enemigo profanara su cuerpo, se convirtió en un acto cargado de simbolismo y respeto. Las historias de Tomoe Gosen y Nakano Takeko son más que relatos heroicos, son testimonios de un legado que desafió el tiempo y el género. Estas mujeres no solo lucharon con armas, sino que también combatieron contra los prejuicios y limitaciones sociales de sus épocas. Su valentía les otorgó un lugar especial en la memoria colectiva y un ejemplo perdurable para quienes buscan romper las barreras impuestas por la sociedad. A pesar de las diferencias temporales y contextuales, ambas guerreras comparten un espíritu común, la determinación de proteger lo que amaban, la voluntad de sacrificarse por su pueblo y la convicción de que el honor no tiene género. Su legado trasciende las fronteras del Japón y resuena hoy en día como símbolo de empoderamiento femenino y resistencia frente a la adversidad. En la próxima parte, analizaremos cómo la cultura japonesa ha representado a la zona Bugeisa a lo largo de la historia, desde relatos tradicionales hasta su presencia en el arte, la literatura y la cultura popular contemporánea. A lo largo de los siglos, la historia de la zona Bugeisa ha oscilado entre el olvido y la exaltación, entre la realidad histórica y la construcción mitológica. La imagen de estas mujeres guerreras no solo ha quedado grabada en los documentos antiguos, sino que también ha sido objeto de numerosas reinterpretaciones culturales que reflejan las complejidades y contradicciones de la sociedad japonesa y su relación con el género y el poder. En los relatos tradicionales japoneses, como el Eike Monogatari y otros textos épicos, la zona Bugeisa aparecen a menudo envueltas en un halo de heroísmo y sacrificio, pero también de misterio. Estos relatos, transmitidos oralmente y luego escritos, mezclan hechos reales con leyendas, creando figuras que a veces parecen casi sobrenaturales. La mezcla entre historia y mito ha hecho difícil discernir la verdadera dimensión de estas guerreras, pero también ha ayudado a mantener viva su memoria a lo largo de los siglos. El arte tradicional japonés, especialmente durante el periodo Edo, reflejó este interés por las guerreras. Grabados ukiyo-e, pinturas y esculturas mostraban a la zona Bugeisa en escena de batalla, con sus naginatas y armaduras, enfatizando la fuerza y la determinación en sus rostros. Sin embargo, estas representaciones a menudo idealizaban la figura femenina, combinando atributos de fortaleza con una delicadeza propia de los cánones estéticos de la época. Esta dualidad artística contribuyó a construir una imagen de la mujer guerrera que era a la vez inspiradora y aceptable dentro de los parámetros sociales. En la literatura japonesa, desde la poesía hasta las novelas modernas, la zona Bugeisa han sido figuras recurrentes que simbolizan la lucha, el honor y la resistencia frente a la adversidad. Sin embargo, estas narrativas a menudo se centran en su valor y sacrificio, relegando a un segundo plano sus vidas personales, motivaciones y el contexto social en el que vivieron. Esto ha generado una visión parcial que limita la comprensión completa de su experiencia. Con la llegada de la cultura popular contemporánea, la zona Bugeisa han encontrado un nuevo espacio en el cine, la televisión, el manga y el anime. Personajes basados en estas guerreras aparecen en historias de acción y fantasía, donde se mezclan elementos históricos con ficciones modernas. Si bien esto ha contribuido a darles visibilidad global, también ha llevado a la simplificación o exageración de sus figuras, enfocándose más en el espectáculo que en la precisión histórica. El resurgimiento del feminismo y los movimientos por la igualdad de género han impulsado una reevaluación crítica de la zona Bugeisa. Investigadores, historiadores y activistas trabajan para rescatar sus verdaderas historias, contextualizando sus vidas y reconociendo sus contribuciones en un mundo dominado por hombres. Este proceso es fundamental para reivindicar el papel de las mujeres en la historia y ofrecer modelos de empoderamiento para las nuevas generaciones. Además, la recuperación de la memoria de la zona Bugeisa invita a reflexionar sobre las múltiples formas en que las mujeres han ejercido poder y agencia a lo largo de la historia, incluso en contextos adversos. Estas guerreras representan no solo un fenómeno militar, sino también social y cultural, que desafía las narrativas tradicionales y abre espacio para una historia más inclusiva y diversa. Finalmente, la influencia de la zona Bugeisa se extiende más allá de Japón.
Su legado inspira movimientos culturales y artísticos en todo el mundo, simbolizando la lucha por la igualdad y la resistencia frente a la opresión. En museos, exposiciones y eventos internacionales, su historia es contada como ejemplo de valentía y determinación, recordándonos que el coraje no conoce género ni época. En la próxima parte, profundizaremos en cómo este legado continúa vivo hoy, explorando las manifestaciones contemporáneas del espíritu de la Son Abu Geisa y su impacto en la sociedad moderna. Aunque la Son Abu Geisa pertenecen a una época muy distinta, su espíritu y legado siguen vivos en el Japón contemporáneo y en otras partes del mundo. Estas mujeres guerreras, que rompieron con los moldes de su tiempo, se han convertido en símbolos poderosos de empoderamiento femenino, valentía y resistencia, inspirando a artistas, activistas y mujeres que buscan reivindicar su lugar en la sociedad actual. En Japón, la figura de la Son Abu Geisa ha sido rescatada en diferentes ámbitos culturales y educativos. Museos y exposiciones dedicados a la historia samurái incluyen espacios especiales para contar sus historias, mostrando armaduras, armas y documentos que evidencian su existencia y su importancia. Además, escuelas y universidades han comenzado a incluir en sus programas estudios sobre el rol de las mujeres en la historia militar japonesa, corrigiendo siglos de invisibilización. El cine y la televisión japonesa han representado a la Son Abu Geisa en producciones que combinan historia y drama, ayudando a difundir su legado a un público más amplio y diverso. Estas historias no solo narran batallas, sino que también exploran los conflictos internos, las decisiones difíciles y los sacrificios personales que enfrentaron estas mujeres, humanizándolas y dándoles voz propia. En el ámbito de la cultura popular global, la Son Abu Geisa han encontrado un lugar en el imaginario colectivo gracias a series de anime, manga, videojuegos y novelas que las presentan como figuras fuertes y complejas, que luchan no solo con armas sino también contra prejuicios y adversidades. Este reconocimiento internacional ha permitido que su historia trascienda fronteras y se convierta en fuente de inspiración para personas de diferentes culturas. Además, movimientos feministas y organizaciones por la igualdad de género han adoptado la historia de la Son Abu Geisa como un ejemplo de cómo las mujeres siempre han estado presentes en la lucha por la justicia y la dignidad, aun cuando la historia oficial las haya excluido. Su figura simboliza la capacidad de resistencia y liderazgo femenino en contextos adversos, sirviendo de modelo para quienes luchan contra la discriminación y buscan romper con roles tradicionales impuestos. También en las artes marciales modernas, como el kendo y otras disciplinas inspiradas en las técnicas samurái, se reconoce la participación histórica de mujeres guerreras. Esto ha motivado a muchas mujeres a practicar estas artes con orgullo, conectando con una tradición que reivindica su derecho a la fuerza, la disciplina y el honor. Fuera de Japón, el legado de la Son Abu Geisa se ha convertido en fuente de inspiración para escritores, cineastas y activistas que buscan visibilizar historias de mujeres valientes y poderosas a lo largo de la historia mundial. Su figura desafía la idea de que la guerra y la valentía son exclusivamente masculinas, mostrando que el coraje y la determinación son universales. Este legado vivo invita a reflexionar sobre la importancia de rescatar y contar historias olvidadas o invisibilizadas, y sobre cómo el pasado puede iluminar el presente y abrir caminos para un futuro más justo e inclusivo. La Son Abu Geisa, con su ejemplo, nos enseñan que la historia no es solo cosa de hombres, sino que es el relato de todos los que han luchado por un ideal, sin importar su género. En la última parte de esta serie, abordaremos las lecciones que podemos aprender de la Son Abu Geisa hoy, y cómo su espíritu puede guiarnos en la lucha por la igualdad, el respeto y la justicia en el mundo moderno. Al llegar al final de esta historia, es momento de reflexionar sobre el significado profundo que la Son Abu Geisa tiene no solo en la historia del Japón feudal, sino en la memoria colectiva de la humanidad. Estas mujeres guerreras, que desafiaron un sistema dominado por hombres y se enfrentaron a la muerte con valentía, nos dejan enseñanzas que trascienden épocas y fronteras. La Son Abu Geisa demostraron que el valor y la fortaleza no están limitados por el género, sino que nacen del compromiso con los ideales, la lealtad y el amor por la familia y la comunidad. Desde su juventud, estas mujeres fueron entrenadas para enfrentar adversidades extremas, sacrificando muchas veces sus sueños personales y su seguridad por un propósito mayor. Su vida fue una constante lucha,
no solo contra enemigos externos, sino también contra las barreras sociales y culturales que intentaban confinarlas a roles subordinados. Su historia nos invita a cuestionar las narrativas históricas tradicionales que durante siglos invisibilizaron el papel de las mujeres en la guerra y en la construcción de sociedades. Reconocer a la zona Bujeiza como protagonistas de su tiempo es reconocer la diversidad de voces que han forjado la humanidad y dar espacio a relatos que desafían estereotipos y prejuicios arraigados. El legado de estas guerreras no se limita a las páginas de libros antiguos o a representaciones artísticas. Vive en el espíritu de resistencia y empoderamiento que inspira a mujeres y hombres contemporáneos a luchar por la igualdad, la justicia y la dignidad. En el Japón moderno, su memoria es honrada en museos, estudios académicos y expresiones culturales que buscan reivindicar su importancia. Pero su influencia también se siente globalmente, resonando en movimientos feministas y sociales que encuentran en la zona Bujeiza un símbolo poderoso de coraje y determinación. Además, su ejemplo nos recuerda que la historia no es un relato monolítico, sino un tejido de experiencias múltiples y complejas. La zona Bujeiza representa la capacidad humana para adaptarse, resistir y sobresalir frente a la adversidad, mostrando que el coraje puede manifestarse en muchas formas y que la lucha por el honor y la justicia no conoce género. Al honrar su memoria, también nos comprometemos a continuar luchando contra las injusticias y desigualdades que aún persisten, inspirados por el valor de estas mujeres que enfrentaron el peligro y la muerte con la certeza de que su sacrificio daría esperanza y seguridad a quienes amaban. Su historia es un llamado a la valentía cotidiana, a no ceder frente a las dificultades y a mantener la integridad en todo momento. En última instancia, la zona Bujeiza nos enseña que el verdadero poder reside en la voluntad de defender lo que es justo, en el coraje de romper las cadenas del miedo y la opresión, y en la fuerza de permanecer fieles a uno mismo hasta el último aliento. Su legado es una luz que ilumina el camino para todos aquellos que buscan hacer historia con honor y dignidad. Así concluye esta serie dedicada a las mujeres samurái que lucharon hasta la muerte, dejando una huella imborrable en el tiempo y en el corazón de quienes valoran el verdadero significado del coraje. Que su memoria perdure y su espíritu inspire siempre. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.